Comenzamos. Es que ahora con el frío, ¿qué tal? Amaneció súper. Será el día más frío en Puebla. Yo creo, es lo que platicábamos hace un momento, sí. que creo que es el día más frío de este año. Estamos a 4 grados. A 4 grados. Qué raro. ¿Ah? Puse un modo en específico para esta, para no meterme en la leña. Bien, entonces. Ya no sabemos. O sea, para no afectar a la red principal, puse otro. Y cada vez me está pidiendo que inicie yo con la contraseña otra vez. Y eso no lo entiendo. Pero supone que ya estábamos, ¿que no? Sí, Ahí estamos al aire. Nosotros aquí dando la temperatura ambiental, el frío que está haciendo buenos días, y tú buen inicio. Nervioso. Buen inicio. Bueno, a ver, pues ya estamos. Pensé que no estábamos, tuvimos un problema aquí de configuración de no sé qué. Algo pasó, yo creo que es el demonio, no sé quién. Pero ya estamos transmitiendo por lo menos en Facebook y en Periscope, no sé si en YouTube ya tenemos. Sí, ya estamos. Ya estamos. Bueno, ya estamos, a ver. Pues buenos días. Mucho gusto a todos. Doctora Oropesa, muy buenos días. Buenos días. Don Humberto Aguilar Coronado, muy buenos días. Don José Manuel Moreda, muy buenos días. Buenos días. La compañera Paula Migoya dijo que venía para acá. Y el compañero José Ojeda, por un problema de salud de su hijo, tuvo que ir al hospital ahorita de emergencia. Esperemos que no sea nada del otro mundo y que todo salga bien. Y todo lo va. Es que ya me di cuenta que no sé si estamos transmitiendo porque yo no me veo. Ese es el problema, pero bueno, no importa, con que me oigan y ustedes que se vean. Les propuse desde hace unas semanas el tema de la violencia en función de una noticia que salió publicada a finales del año en el New York Times que decía que el 2017 había sido el año más violento de México y daba cifras alarmantes. Y después vi por ahí que se habían presentado alrededor de 1.533 denuncias de homicidio tan solo en Puebla. O sea, Puebla ya está en unos niveles por encima de la media nacional. El año pasado tuvimos al menos 100 feminicidios, al menos digo, porque habrá muchos que no se hayan calificado o no se aceptan o no se denuncian o no se conocen todavía. También el año pasado se presentaron 1.700 desaparecidos en Puebla. Es un dato alarmante porque no se trata solamente de asesinatos, sino de desaparecidos que se pudieran sumar al número de los homicidios que se cometieron el año pasado, si es que en un tiempo, no sé cuánto marca la ley para declarar si una persona está desaparecida, ya ha sido declarada como un deceso. Lo que llevamos de este año, fíjate nada más en esto, en lo que llevamos de este año ya tenemos 6 feminicidios, el último de una niña de 11 años, que fue violentada sexualmente y asesinada en un pueblo al sur del estado, colindante con Guerrero, Tulcingo del Valle. ¿Qué es o qué significa Tulcingo del Valle? Pues es donde está el hospital famoso que se hizo en el sexenio pasado con el nombre del doctor y general Rafael Moreno Valle, porque de ahí era el doctor y general Rafael Moreno Valle. Entonces es una zona donde el sexenio pasado hubo inversiones, hubo muchos apoyos en temas relacionados con la salud, y aún con eso suceden cosas como esta. El fin de semana, 12 asesinatos en la zona conurbada de la ciudad, 4 de ellos mujeres y un español que ya le dio la vuelta a las noticias, a los portales en España por este tema. ¿Qué está pasando? Porque no solamente son actos violentos de lo que sucede en la ciudad o en la zona conurbada, es México. Las muertas de Juárez hace tiempo,
Es en Estados Unidos la cantidad de hechos que vimos el año pasado de estos individuos que, usando armas de alto poder, asesinan a jóvenes estudiantes en los colegios, en los supermercados, en los estacionamientos. Hay una ola de violencia en el mundo y esto habla de que hemos perdido el humanismo, nos hemos deshumanizado, que no hay leyes en el mundo, en términos más amplios que de lo que es México, en términos más amplios, no hay leyes suficientemente fuertes, no hay un marco jurídico que permita que se detenga la violencia. Está ganando presencia el tráfico de armas, el enorme negocio que significa el tráfico de armas en el mundo, es uno de los factores importantes para que haya violencia. Los niños nacen, nacen y los papás los ponen frente a un televisor o les compran una tablet o un teléfono o un smartphone y los jueguitos que hay ahí, todos implican violencia. Todos son matar al matar al otro, quitar a aquel, y si algo sucede, se reinicia y se acabó el problema. Y no va por ahí la vida. Entonces, por eso fue que pensé en la violencia sin saber lo que iba a pasar este fin de semana, que es alarmante. ¿Quién le entra? Hola amigos. No sé por qué quieren que te siga. Hola, buenos días. Hola amiga, estás muy invitada hoy. Y en caso de no ser candidata, seguirá siendo invitada. Nada más. Eso ya tendrías que platicar con gente de relaciones públicas. Bueno, violencia. ¿Quién tendrá? Bueno, buenos días, por supuesto. El tema de la violencia no es un tema actual, o sea, la verdad es que creo que en nuestra sociedad está detonando, ¿no?, algunos matices ahí de un tono preocupante, pero la violencia es tan vieja como la existencia del mundo. La violencia es un factor social que siempre ha estado ahí. Entonces yo creo que deberíamos de partir, si me lo permiten, por dar alguna definición de violencia. ¿O qué es la violencia, no? Porque al final creo que todos nosotros, en base a los círculos en los que nos movemos, de acuerdo al impacto social, nuestro grado de educación, podemos entender la violencia de diferentes formas. Y al final conceptualizar violencia es tan difícil como conceptualizar derecho o como conceptualizar cualquier otro concepto que puede tener estos movimientos estructurales. Yo creo que más que nada habría que entenderlo, ¿no? ¿Y qué es la violencia? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, hay que rescatar estos elementos que la componen, y el primero es el empleo de la fuerza. Entonces, cuando tú hablas de violencia, es porque estás empleando una fuerza para que alguien, o una persona, o un grupo de personas... es imponer con la fuerza algo que el otro no quiere. Exactamente. El segundo elemento es la voluntad. Cuando tú logras que alguien haga, o una comunidad, un grupo de personas hagan algo que no quieren hacer o que no están dispuestos a hacer. Entonces, partiendo de ahí, ahora sí ya podemos entender de lo que estamos hablando. A ver, pero entonces, ¿la violencia es inherente al ser humano? La violencia es algo que traemos ahí. Claro, porque además, fíjate cómo todos los tratados y demás que hablan sobre este tema de violencia, sí lo enfocan desde diferentes ramas, ¿no? Y lo ven así. Si tú quieres hablar de violencia, tienes que entender lo multifactorial que puede ser y todos los conceptos que tienen alrededor. Entonces, hablas de violencia, pero también hablas de represión, hablas de violencia, pero hablas de imposición, hablas de muchas otras cosas. Socialmente, la violencia la puedes entender también desde un punto de vista endógeno, ¿no?, o exógeno. Entonces, sí tienes la violencia inherente al ser humano como tal, como una reacción de defensa, puede ser así. Y puedes tener también la violencia que se gesta dentro de una sociedad. Entonces, creo que sí podemos hablar de violencia un rato, pero entendiendo el concepto, y creo que dejando un poco que claro que es preocupante lo que está sucediendo hoy día, pero sí tratar de entender el fenómeno a nuestra actualidad, o sea, conectado a nuestra actualidad. ¿Qué es lo que está pasando hoy aquí? Porque históricamente la violencia siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Entonces, sí, pero la violencia ha estado presente, sí, pero no en las proporciones que la estamos viendo.
Exacto. Es algo que yo estoy de acuerdo, hay un poco el tema de... ¿Vas a bueno, pelear? a ver, no No, es sí, algo disruptivo, es algo disruptivo en la vida, pero no, independientemente, no es nada personal, no estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué. Yo creo que son dos temas de una cuestión cuando tú estudias lo que es desde el origen de la violencia, históricamente, etcétera, y lo que justamente hablaba Jesús Manuel de a qué nos estamos enfrentando. Hoy sí nos estamos enfrentando a una violencia jamás antes vista, porque tiene elementos mucho más complejos, de temas de pérdida, sobre todo de valores. Hemos perdido el sentido de comunidad, hemos perdido el sentido de bien común, y sobre todo hay varios factores, estoy de acuerdo, lo que sí estoy de acuerdo que es multifactorial, por eso es tan importante el tema de la prevención del delito. Y, por ejemplo, en la plataforma que venimos trabajando, Unidos por Claro, tenemos dos ámbitos, que es la prevención del delito y la educación para la paz. Si tú no tienes educación para la paz, vamos a seguir ojo por ojo y diente por diente. Creo que hoy en día lo que Entonces, sí tenemos que entender es un problema de educación. es un problema cultural Sí, es de educación, es de pobreza. Claro, es de exactamente, es de... Entonces, Va mucho más allá. Yo creo que la violencia se incrementa en la medida en la que la descomposición social se va agravando. La pérdida. La pérdida de valores y todo, porque al final del día todo el mundo dice, no, es que hemos reducido los índices de violencia. Comparar ¿Por qué? con ¿Sabes qué. por qué? Claro, ¿y Porque es cómo muy qué? difícil presentar una denuncia No con el nuevo solo- sistema. claro, pero no por solo- eso bajan los índices no de solo violencia. eso, Pero cuando también- van ya 6 feminicidios en el año, Claro. y si en el año pasado, Son ¿dónde está? 103 hoy. No. Ah. En lo que va del año llevamos 6. Ah, no, sí, El año pero pasado fueron 100, pero según. es que yo sigo contando. Ah, bueno, todo. Y entonces, Desde atrás. al final del día, lo que pasa es que lo comparas cuando un núcleo sabes que ha crecido y se ha descompuesto todavía más en el momento en que vuelves a tomar una medición. Y entonces lo comparas con lo anterior y dices, claro que ha bajado con respecto al año anterior, pues sí, pero la población ha crecido y la descomposición social también se ha incrementado. Ahora, ojo, porque ahí se hablaba también de valores, y no es que y esto es bien interesante, porque si tú lo ves desde el punto de vista social, no es que los valores se estén perdiendo, es que están cambiando, las sociedades evidentemente evolucionan, y hay todo un concepto ahí y toda una tendencia a tratar de entender si las sociedades hoy día están evolucionando o estamos involucionando. Y ese es justamente el problema de la violencia, porque ya es tal el grado de violencia que se está viviendo que hacia donde se apunta es hacia nuestra propia destrucción. Y eso sí deberíamos de considerar. ¿No les parece que hemos perdido la capacidad de asombro del nivel de violencia? No, yo creo que el problema está en normalizar la violencia. El problema hoy en día es que efectivamente nos levantamos con noticias de 2 ejecutados, 2 descabezados en Veracruz, y entonces efectivamente hay un tema, uno más. Efectivamente, además... Había un periódico que sacaba todos los días, tantos muertos ayer, en el año tantos. Sí, ¿no? Se ve que la presidencia les dijo que no era bueno, quitaron la cifra. Y ese Pero es el sacaban tema. todos los días tantos muertos. Ahora, yo les voy a decir, el problema también aquí es que no teníamos un conteo de las desapariciones forzadas. O sea, en México es increíble, pero estas mediciones, realmente la cifra, yo creo que el único reconocimiento que le hago fehacientemente al gobierno de Peña Nieto es que cuando llegó a la Secretaría de Gobernación, hizo las verdades de Miguel Ángel Osorio Chong, se llegó a una cuantificación de lo que estaba sucediendo. Todos sus comentarios iban bien hasta que mencionaste que le hace un reconocimiento. No, pero le hago, en ese es lo Estás único como que digo. Lozano Alarcón, acepten a mí. No, para nada. Lo único que digo es que es lo único, porque antes, y eso le tocó a Tayón, porque yo estaba ahí a Limón. Y O sea, llevar las cuentas. Llevar las cuentas. Es que si no, de los vivos y los muertos. No puedes mejorar las cosas, ¿no?, si no mides. Porque evidentemente el gobierno de Calderón nos suma en una guerra estúpida contra el narco, en lugar de regular las drogas, en lugar de hacer evidentemente toda la política, inclusive es que hay que ver desde dónde viene el ámbito. Pero violencia, yo lo veo más amplio que solamente la lucha de los cárteles o las muertes derivadas de la confrontación militar por los narcotraficantes o entre ellos mismos. La sociedad mexicana se ha vuelto violenta, independientemente
de que los muertos sean producto de que se pelean los Si celdas tienes contra los 60 secas. millones de pobres. Abogado Rodoleda. Sí, Ponga yo orden, en por una favor. cuestión que aquí está hablando de violencia en general, y la violencia en general es brutal porque hay violencia verbal, hay violencia Ahorita física, estamos hay siendo violencia violentos tipo, entre ¿no? nosotros. O sea, Violencia de y género. se habla de valores y lo que creo que hay que analizar un poco es cuáles son las causas de toda esa violencia. Porque no nos podemos quedar, o sea, podemos ver los efectos y analizar los efectos, pero creo que hay que ver las causas. Y yo creo que ahí es donde entran mucho los problemas. En cuestión de valores, lo que ha pasado es que la escala de valores se ha modificado. Los valores siempre han estado ahí, siempre han estado ahí. Lo que pasa es que se modifica la escala de valores. Y es una de las cosas El que- respeto a la vida, vamos a decirlo. en muchos aspectos, o sea, antiguamente, por decir otra cosa, antiguamente la honestidad era uno de los valores principales y ahora ya no es de los valores principales. Hace Se ha unos modificado, o sea, 20 años, la escala de valores se ha modificado. hace unos 18 años, 20 años, un amigo nuestro, Bear, en la Ciudad de México fue asaltado. Sí. Una persona muy decente, un mataron. empresario verdaderamente de mucho talento y una gente honesta. Y lo mataron porque iba manejando su camioneta y lo detuvieron para robarle el reloj, ¿no? Ujú. Entonces, en el momento en el que él se quitaba el cinturón, pensaban que iba a sacar un arma y le metieron un balazo y todo el mundo decía, caray, morirte por un reloj, morirte, pues no merece la pena. El fin de semana a un español de 50 y algo de años se bajó de su auto con su bolsa de insulina y por anacarle la bolsa de insulina que pensaron que era dinero le metieron un balazo también. O sea, ya no hay y ahora respeto el comentario más a normal la es, vida. el comentario más normal es que entran a tu casa a robar y Y dicen, te matan. y qué bueno que no había nadie, que no te pasó nada. Sí. Ese es el consuelo. No, sí, que Claro, claro, que pero lo es- material se repone, pero Sí. yo lo que digo que Exacto. Entonces, esa parte de la vida, el buscar la vida y el trabajar por la vida es lo que se ha modificado. ¿Cuáles son las causas? Exactamente. Porque dentro de por qué es esa violencia también es la desigualdad social que existe. Yo voy a eso, ¿eh? Es brutal la desigualdad social. La que existe, desigualdad que por social. 1,000 pesos Sí. te hacen cualquier cosa. Exactamente. Pero más que desigualdad, es falta de cultura, es falta de Educación, educación, falta de sí. oportunidades. Hoy tenemos 60 millones de pobres. La verdad es que ha habido en estas administraciones fábrica de pobres. ¿Por qué? Porque son fáciles de manipular a través de votos y a través de despensas y a través de tal. Pero realmente hoy no hay un programa O sea, eficaz. los gobiernos son los responsables de la violencia derivado de que no han sabido llevar una justicia sí lo social, creo, bien común, claro como que le sí. quieras llamar, Mm. para equilibrar las condiciones socioeconómicas. Eso es lo que es un gobierno. Un gobierno lo que tú debes de hacer es piso parejo y debes de crear las distintas plataformas y terrenos para que la gente pueda acceder a una vida digna, a un piso mínimo. De eso se trata con la política pública. La política pública debe de atender las causas ciudadanas desde el enfoque transversal, es decir, desde un enfoque de derechos humanos, de equidad de género. Somos un país tremendamente, hay un estudio no solamente de la ONU que se hizo en el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, que lo dirige Renato Sales, donde efectivamente se hablan de todas las causas de violencia. ¿Para qué se sirvió? Para hacer todo el programa nacional de Pronapred. Y entonces dices, Oye, mientras tú no esto- tengas empleos, mientras tú no tengas acceso a la educación, mientras efectivamente antes en el código, ¿se acuerdan que en Puebla era de defensa social? porque si no se me olvida. A ver, paréntesis ahí. Permíteme un segundo. Es que regresemos también a la antigüedad, antes de que cuando no había toda esta violencia, también había un tejido social que se conocía. Ustedes, si ustedes se acuerdan, de chicos, conocían Todos a los todos conocíamos. los que vivían El a alrededor los de la calle, alrededores de la manzana, calle, sí. y para atrás y para Sí, adelante, sí, sí, y eso sí. servía para precisamente apoyarse y trabajar conjuntamente. Si había algo raro, las mamás o los papás hablaban inmediatamente, oye, hay que tener cuidado, vi a tu hijo haciendo esto, vi a tu hijo haciendo lo otro. Y eso también se ha perdido. Esa unidad social, yo me esa quiero comentar, capilaridad. se llama eso. Yo me quiero regresar un poquito porque sí me parece importante establecer cuáles son estas causas, ¿no? Bueno, si no establecer, francamente, Es sí por lo menos que entendamos que el tema de la violencia es un tema multifactorial.
que al final lo puedes ver desde lo que tú dices, ¿no? El entramado social es un aspecto demográfico, las sociedades mientras más grandes son, más sociológicamente, difíciles son de controlar. entre más grande es más difícil. Claro, Brasil es un tienes ahí- ejemplo, Tienes ¿no? ahí un factor. Brasil ¿no? es un ejemplo con las Yo favelas, pregunto todas ahorita, estas cosas de... ¿conoces Sí, no, a por tus supuesto. vecinos? Sí, yo sí los ¿Por conozco. sigues viviendo ahí El desde problema hace es que ellos años? no me conocen a mí. No, No, espérame, se me fue ahí un detalle, porque cuando se habla de los datos del gobierno, de Renato, de estos señores que están en gobernación y que dicen que manejan el país, ahora al Bas que fue el procurador cuando pobre, No, cuando terrible. lo acaban de nombrar director del CICE, pues ya me dirás tú, hermanos, de quién estamos. Sí, claro. ¿No les Del parece crimen organizado. que en el fondo hay una plataforma de crimen organizado en complot con los gobiernos para A ver. controlar lo que pasa en este país? Pues yo iría más lejos que No. eso. A ver, espérame. Mira, el Creo Estado que mexicano- regresamos. El Estado mexicano ha fallado en su tarea de brindarle seguridad y Exacto. protección al ciudadano. Exacto. Y el Estado mexicano son los tres órdenes de gobierno, desde el nivel federal al estatal y al municipal, por una sencilla razón, porque todos los recursos que se han autorizado para los programas de prevención, de capacitación, de equipamiento para las policías, todo, no han llegado o llegan mermados por todo un Claro. sistema de De corrupción corrupción, claro. que vive y subsiste en todo este entramado muy complicado que es precisamente el tema de seguridad. Y cuando vienen estos datos, el tema de Bas es realmente terrible, pero en Puebla hemos tenido datos y funcionarios con antecedentes poco claros que han sido los encargados de la seguridad municipal o la seguridad estatal. Bueno, Y Facundo, entonces- el Facundo, el Ajá, guachicolero ahí número está el 1, tema. ordeñando que era el encargado. Y yo coincido contigo. A ver, el Estado para mí hoy es un Estado fracasado, a nivel federal y estatal. Te voy a decir por qué está fracasado. Porque el Estado no ha tenido la capacidad de salvaguardar la primera cuestión, que es la vida, o sea, si nos vamos a términos jurídicos, la propiedad, etcétera, el libre tránsito, porque te voy a decir por qué te cooptan tu capacidad de libre tránsito. Porque finalmente la gente ya no sale en la noche porque dice, no, me van a asaltar, no, me van a secuestrar, no. Ya no te quieres parar junto a un carro Exactamente, peligroso, te da miedo. Estamos en un estado fallido, Annalisa. Claro, a ver, O cercanos a un estado fallido. ahí voy. El ser humano por naturaleza, por propia naturaleza, siempre tiende a superarse a sí mismo. Entonces, cuando tiende a estar tentando estos límites, ¿no? Siempre hay un límite y vamos a ver hasta dónde soy capaz de llegar. ¿Qué sucede? Cuando empezamos a ver nosotros en una sociedad estos cotos de violencia y nos damos cuenta que estamos inmersos en una impunidad abrumadora, por supuesto que es un factor para detonar o elevar los niveles de violencia. Estamos en unos niveles atroces de violencia, ya se desbordó la violencia, pero ¿a ¿Estado qué va? fallido? Claro, hay un estado fallido. Fracasado. No entendemos nuestras instituciones, no creemos en nuestras Pero instituciones, otra cosa, no creemos en es nuestros que ser gobernantes. delincuente Ya es buen estamos con negocio. el debate de la 1 A ver, No, delincuente es buen Jóvenes, negocio. No, claro que no. Jóvenes Rodoreda y Aguilar. Estado guachicolero. En Puebla, robar el combustible a los ductos de Pemex es un negocio ilegal que no tiene límites y, además, los delincuentes lo hacen a la vista de todos. Claro, por supuesto. ¿Cómo es posible entonces que el gobierno de Tolly Gali no lo vea o no quiera verlo? Total impunidad, robos y saqueos, inclusive a trenes que transportan mercancías en la entidad, entre otros delitos, han florecido en los últimos meses. Son tan cínicos los guachicoleros que hasta en microbuses trasladan la gasolina robada. ¿Al amparo de quién trabajan estos pillos, señor Gali? Ah, eso sí, detienen a los indígenas que venden fruta Sí, o claro, artesanías claro. como si fueran las más buscadas por la Interpol. Estado fallido este. ¿Les digo quién lo escribió? Frentes Políticos de Excelsior. Excelsior no es precisamente un periódico de denuncia contra los gobiernos de Compromiso por Puebla. No, y mucho Fíjate menos, bien, ¿verdad? ¿eh? Sí. Imagen entra ahora en Puebla con su transmisión con los Alonso que antes manejaban TV Azteca. Y ayer, Frentes Políticos, primer párrafo. Bueno, yo Claro. ¿Qué les parece? Me No, parece, no, no, pero además de esto,
finalmente en Puebla yo creo que sí, y lo hemos venido platicando, a mí lo que me espanta de esto es que pasamos en el sexenio de lo que es Moreno Valle y lo que va de Tony Gali, éramos el quinto a nivel la República de robo de huachicol y pasamos al primero. Y eso es una ordeña que son más o menos, son lo que nos cuesta, que es parte de lo que tú decías de la corrupción, es lo que deja de percibir el Estado, que ese dinero debería entrar a salud, a educación, porque si hablamos de multifactorial, ahora yo te digo, ¿por qué no? Porque cuando analizamos en el Senado el problema del huachicol, y nos fuimos a ver, yo personalmente fui a ver cómo se tenía que hacer la operación, resulta que te tienen que avisar de Pemex cuando está vacío el ducto. Entonces lo que estamos sabiendo, o sea, lo que estamos ante es una complicidad, claro, desde Pemex, ¿sí? Tienes que tener la complicidad de las autoridades estatales, porque si no, no podrías entender cómo sacan, porque son más o menos son 80,000 barriles o sea, lo que se roban a nivel nacional. Eso es una locura. Claro, y lo que te estás dando cuenta es esa complicidad entre las autoridades, los operarios, el Estado, la sociedad civil, en donde nada comulga de una manera coherente, eficiente y de acuerdo a... Yo les haría a ustedes una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han pasado en la México-Puebla y han visto los bidones de huachicol y la Policía Federal pasa? Y tú dices, bueno, que yo soy la única que lo ve, tengo visión de Superman y... Voy un poquito más adelante, hola. ¿Cuántos de nosotros no sabíamos que existía ese problema antes de que saliera a la luz pública? Claro. Todos sabíamos en Puebla que había una industria muy clara de robo de combustible y que en el mejor de los casos ese dinero se podría aplicar a programas sociales, pero en el peor de los casos ese dinero producto del huachicol va precisamente a incrementar los índices de violencia en el municipio o en el Triángulo Rojo, en el estado y por supuesto a nivel nacional. Estado fallido, claro que estamos en un estado fallido. Estas son las muestras en donde podemos percibirlo. ¿Y dónde está la autoridad? Claro, ¿dónde está la autoridad? Y por eso es un estado fallido. Cuando la autoridad está inmersa en estos problemas, cuando sabes que no puedes, claro, que no puedes combatirlo porque no hay una institución que te proteja desde atrás, una institución confiable a la que puedas acudir para resolver un problema social, estamos en un estado fallido. Y por supuesto lo ves en las comunidades con los linchamientos, lo ves cuando la sociedad toma en sus manos la propia justicia, entonces es una radiografía de que algo no está funcionando cuando se fue bien. Luis Maldonado, de secretario de Gobernación, que se fue de diputado, y no hablaban a Jorge Benito Cruz, que ay Dios mío. Cuando le hablan de linchamiento y llega la policía a un municipio diferente porque se confundió con el nombre, porque no conoce el estado de Puebla, ¿no? O sea, ¿qué sucede? ¿En manos de quién estamos? Pero eso es de los ciudadanos, de los gobiernos, de los legisladores, Beto, del gobierno federal. No, a mí me parece que todo va unido, porque hablar, por ejemplo, en la industria del huachicol, de perder 100,000 millones de pesos al año, sí, es una locura. Pero lo peor es que ya no es un asunto de percepción ciudadana de que las cosas están mal, es un hecho que las instituciones de procuración de justicia son las que están fallándole al Estado mexicano y a la sociedad. Por una sencilla razón, son cómplices de este tema. Y entonces, no hay ley, Jesús Manuel, que sea perfecta, estoy de acuerdo, pero si las leyes no se cumplen y si el funcionario público le da la vuelta a la legislación, pues no hay posibilidad alguna de que pueda funcionar todo este entramado social y toda esta relación ley, ciudadano, gobernante, Estado, para que pueda ser mejor nuestro Estado, nuestro país. Pero definitivamente hay una complicidad absoluta en esto y por supuesto quienes salen perdiendo son siempre las autoridades en cualquier nivel y orden de gobierno. ¿Lo han hecho mal? Por supuesto que lo han hecho mal. Si el señalamiento de la sociedad está muy claro, el problema es que no hay una respuesta adecuada al planteamiento y a la exigencia de la sociedad. Y el gravísimo riesgo, yo coincido con la doctora, es que se tome la justicia por su propia mano y entonces vean
no solamente en el sentido de castigar a los delincuentes, sino de imitar a los delincuentes, claro. porque saben que ese tipo de ilícitos, ese tipo de delitos sí les reditúa. Por eso se convierte en un copiar y pegar diferentes delitos. Antes el pueblo, pues lo decíamos hace rato, podías caminar por tu colonia y conocías a tus vecinos. Ahora caminas fuera de tu colonia y ves a un tipo raro y ya ni te le acercas y sales casi corriendo. No, pero no vayas más allá, no es el tipo raro el que ves, es el policía. Sí, o sea, ¿cuántas veces vas en la calle a las 2 de la mañana, ves una patrulla y le huyes? O sea, estamos en un país tan revuelto. Pero tantito, porque importante. como que se están yendo mucho por el tema de la delincuencia. Exactamente. Y la violencia es más que la delincuencia. ¿Les parece los diálogos de los candidatos? Los diálogos, las frases que ha pronunciado Mido, que ha pronunciado Anaya o que ha pronunciado López Obrador, la de tu corazón, no son una muestra de violencia verbal entre los Por políticos. supuesto. ¿Eso es correcto? A ver, vamos a regresar. ¿Por qué ahorita JJ Rendón? A ver, nos vamos a poner las Obviamente de Víctor Giordano. Sí, por cierto. Pero además te voy a decir, independientemente de esto, quería yo regresar a un punto. ¿Sabes cuánto es el índice nacional de impunidad? 98.5%. Y hoy en Puebla, 99%. Por lo que decía Jesús Manuel, inaccesible las agencias del Ministerio Público. Tú llegas, tú que eres doctora en Derecho, puedes ser abogado, etcétera, y puedo conocer. Y a mí llega un cuate y me dice: no, usted no, aquí no es. Usted tiene la obligación de levantarme la denuncia. Ese es el tema. Hoy llegan y le dicen, y te lo digo con conocimiento de causa, estamos defendiendo 781 casos de mujeres desaparecidas y en 25 de ellos han desaparecido los expedientes. Eso es terrible, ¿no? Porque eso quiere decir... ¿Sabes cuál es la primera mujer que desapareció en este país? La patria, la república, la desaparecida. Pero bueno, si presentamos una denuncia, todos a ver si la encontramos. De violencia ¿No? política, La señora de los libros, eso me esa señora ya no existe, ya no está, la desaparecieron. Pero más allá de esto, hablábamos de violencia política. Yo como mujer en la política te puedo decir que somos estamos en el frente, en el inicio. Es terrible lo que se vive dentro de la Administración Pública Federal, dentro del Poder Legislativo, y no me dejará mentir que es terrible, porque además somos misóginos. O sea, es un estado donde... Tú también eres misógino. No, yo no, pero No dices somos. yo no, pero bueno, a ver, cuando digo somos, el género, no, porque inclusive las mismas mujeres, cuando peleamos la ley de equidad de género, las mismas mujeres, sobre todo priistas, se bajaban y decían, no, porque ya nos dieron línea de que no podemos votar, porque eso fue un movimiento de todos los partidos. Tratamos de buscar gente del PAN, del PRI, del PRD, de todos. O sea, y de no, hay violencia. hay violencia, porque cuando tú les dices, oye, podemos tener concepciones distintas y ser de partidos diferentes, eso no importa. Cuando un Pero lo partido que mencionas- impone a un candidato frente al deseo popular de sus militantes, hay una violencia, se Sí, está imponiendo claro. por la fuerza Bueno. algo que los demás no quieren. A ver, yo quisiera Claro, poner un porque es concepto. uno de los conceptos de violencia más complicados, la violencia psicológica, por ejemplo, ¿no? La violencia pasiva, que eso también es muy importante abordar. Sí, sí. O sea, hablamos de violencia, pero violencia hay en todo el mundo. Así Lo que pasa es que aquí va para arriba, porque aquí en México no hay Estado de Derecho. Claro. Entonces, lo que tenemos que ver es la actuación del gobierno, todos, a nivel estatal, De los gobiernos. municipal, de los gobiernos. Más bien yo diría del Estado, porque el Estado somos todos. Es que mira, si Sí, tú pero- vas al concepto jurídico del Estado, que el Estado somos todos, Sí. yo creo que sí tenemos la responsabilidad todos. Exacto, es a lo que quiero llegar. Desde el punto de la corresponsabilidad social. Es lo que- Por eso yo he defendido la participación ciudadana, porque si no participamos, somos una sociedad bastante apática.
Esa es la realidad, y te lo digo cuando era, bueno, seguimos siendo activistas. ¿Seremos apáticos o será que nos sentimos ya vencidos y sobrepasados por un sistema que no funciona? Pues puede que sea por un poco sistema eso. que además Precisamente lo que te quiero obliga llegar es a echarte qué tanto- para atrás qué tanto- por esta imposición de Oye, violencia o sea, gubernamental. somos un estado lo que es agotado. No, lo que es El interesante sistema es está agotado. Ya no se apoya. ¿Qué tanto tiene culpa gobierno? ¿Qué tanto tiene culpa legisladores? ¿Qué tanto tiene culpa sociedad? ¿Qué tanto tiene culpa todos? Y aquí una de las cosas es que todos tenemos culpa. A ver. Unos más, otros menos. Permíteme. ¿Por qué razón? Yo te voy a decir una cosa. El primer problema que yo veo es que la seguridad, precisamente para que haya un Estado de Derecho, el gobierno nunca lo ha visto siempre como un gasto y no lo ha visto como una inversión. Y tiene que verlo como una inversión. ¿Por qué? Porque tú cuando cubres tu casa lo haces en función de inversión. Cuando tú te buscas tu propia seguridad, lo ves como una inversión, no lo ves como un gasto. Entonces, esos son de los puntos y los conceptos que ir viendo. Nosotros como sociedad no hemos sido lo suficientemente exigentes con la autoridad para decirle, los datos que presentó el gobierno federal en relación a la policía estatal que presentó en diciembre son pavorosos. Son pavorosos, o sea, estamos cortísimos en cuanto a policías. Pero estamos, una cosa. aquí en Puebla, ¿qué pasó? Acaban de, con bombos y platillos, acaban de nombrar a no sé cuántos ministerios públicos que deberían de haber existido desde hace tiempo y que los quitaron, o sea, se está viendo. Redujeron el presupuesto, además. Bueno, pero se está viendo, hay que buscar el presupuesto, vuelvo a lo mismo, si tú lo ves como inversión, vas a buscar el presupuesto. No Si tú lo solamente ves eso. como gasto, lo haces a un lado. Yo siempre he dicho que presupuestar es gobernar. Y si tú no destinas seriamente un presupuesto para implementar lo que estás diciendo que quieres, ese es mi tema con Gaby y ese es mi tema. Vamos a hablar, te propongo algo. Vamos a salirnos del tema. Bueno, Le iba yo a decir algo para eso de- precisamente, vamos a leer cuidadosamente el informe que presenta el gobernador el día de hoy. Claro. ¿Cuántas palabras referidas al término de violencia tiene el gobernador y cómo Seguramente trata me va a las cifras? decir que Porque somos un estado maravilloso. bueno, porque ese es el problema, maquillar cifras o dar otra información precisamente para alejarse de esta percepción que tiene la sociedad de que hay un estado violento en nuestro municipio, en nuestro estado. y en nuestro Pero país. hablamos de estábamos platicando, ¿no? Sí. Estamos platicando, mientras no tengamos un escenario real, mientras no seamos conscientes como ciudadanos de lo que está pasando, y me refiero a ciudadanos, gobernantes, esfera social, o sea, en cualquier rubro, mientras no seamos conscientes de lo que está pasando, no vamos a poder avanzar para una reforma o por lo menos para atenuar estos índices de violencia. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que todo está bien, porque desde la esfera de los gobernantes parece ser que todo está bien, porque maquillar cifras, bueno, ya es toda una práctica política, pero necesitamos aterrizar en una realidad, ser conscientes de lo que está pasando para poder desde ahí movernos todo. Y perdón, esa es responsabilidad del gobierno, que es finalmente el que baja todas estas estadísticas bien. Y ellos, claro, transparentar la información. Y hay una relación directa entre una cosa y la otra. Yo diría que hay dos ámbitos aquí y que una cuestión, yo no hablaría de culpabilidad, yo hablaría de falta de conciencia. Creo que tenemos que empezar a hablar. Tenemos que hablar de una conciencia o una evolución de conciencia ciudadana, porque justamente si partir de un diagnóstico claro, tú no puedes tratarte de una enfermedad si no sabes de qué estás enfermo, o sea, porque no puedes agarrar a la farmacia, usted écheme todo y aquí vamos a arreglar todo. Como es un problema multifactorial, como es un problema que es un cáncer, yo diría que por eso empecé con ¿por qué? Porque créanme que lo he estudiado bastante, porque además es un tema que nos preocupa y nos ocupa. ¿En qué sentido? Si hemos perdido valores, si hemos perdido cohesión comunitaria, si hemos perdido todos estos factores que son elementos fundamentales para atacar el problema de la violencia, para mí hay otro tema, no es solamente falta de honestidad, es un poco los conceptos que culturalmente venimos, el que tranza no avanza,
ya decía Peña Nieto, la corrupción y todo. Bueno, pues es que es un problema cultural. No, señor, es un problema de educación, es un problema de honestidad, de valores. Y yo creo que aquí, ¿por Y qué de en falta de Singapur? virtudes. Espérame, en Singapur, ¿cómo acabaron? Pues los mataron a todos. Perdón, a ver, eres un político tranza, te vas no solamente al bote. Pero tenemos un estado, no Paola, pero tenemos un estado de derecho que el político que no es tranza lo hacemos parecer como tranza porque me estorba en el camino y pero entonces... no solamente eso. A ver, no, o sea, ya dame 2 segundos para terminar la idea. Uno y dos. Nada más, uno. Un segundo. Mario Fabio Beltrones tiene hoy una orden de aprehensión. Claro, ¿sí? se Y, tardaron. y que la verdad, Se nuestro tardaron amigo años. Javier Corral, que es la verdad es, ve el embate Bueno, del Estado. Javier. Bueno, ahí vamos. A Lo que está Javier diciendo, Corral, lo que está ¿qué le diciendo están haciendo? Ana Luisa. Le están haciendo violencia desde, Claro, desde pero los ¿y pinos. dónde está la Pero no sociedad solo a Javier. defendiendo? Bueno, a todas. ¿Dónde No, estamos no, para no, defender? sí. Pero es que mira, ¿cómo es posible que hemos solventado Y ahí viene la políticos, revolución, narcos, narcoestados, narcopolíticos? Perdón, A ver. pero no es nada más la vendetta política. Ya. Eso me decían cuando Pasaron nosotros tus 2 luchamos. segundos. Bueno, ya sé. Pero bueno, ver. ya me callo. A ustedes no les da la impresión, no te calles, pero quiero centrar en... Ya me callo, ya. Quiero, Sí, cierto. quiero centrar... Porque tienes razón en eso que estás diciendo, pero ya hasta se me olvidó, fíjate, el Alzheimer ya está muy acelerado en mi caso. No hemos tolerado los ciudadanos que los políticos abusen del discurso para defender a la pobreza, con tantos planes y programas y demás. Y sucede algo similar con el tema de la violencia. La violencia para los políticos se reduce al discurso, no a la acción, a la numerología. Registrados tantos casos, resueltos tantos, se recuperaron tantos autos, fueron detenidos tantos Pero delincuentes. si no, ¿cómo lo mides? Aunque no, Tienes que tener indicadores. ¿sabes cómo lo mides? Cuando sales de tu casa a caminar en la noche y no tienes ningún Sí, pero, problema a ver, en la ciudad. Ahí lo Los mides. que hemos estado Lo mides en carne hablando de propia. la autoridad. Lo demás es un discurso. No, pero necesitas tener datos porque te voy a decir, a ver, Sí, finalmente pero- tú tienes que, entiendo tu es percepción No, y experiencias no, de la vida. y experiencias si tú quieres, pero a ver, sí tienes que, si tú llegas y dices, a ver señores, yo sería el contrario, facilitaría la denuncia, porque la pero no se denuncia facilita, pública, pero no se a ver, facilita. es que es lo que estamos viendo. Yo pondría el acceso, además es un principio constitucional, el acceso a la justicia. Y hoy estamos violentados en nuestros derechos humanos, sistemáticamente. El primero constitucional se lo han pasado por el arco del triunfo. ¿Por qué? Porque no se respeta el derecho básico que yo tengo a la justicia. El acceso a la justicia es como una cosa rara, ya debías, la del librito, bueno, ya la perdieron, la mataron, quién sabe. Sobre todo en el estado de Puebla. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, y lo segundo coincido, tendríamos que tener castigos ejemplares para aquel político, y no solamente eso, no solamente que esté en la cárcel. A ver, papá, regrésame toda la lana. En la ley hay castigos ejemplares. Sí, pero Bueno, Paola, ese es el problema. yo Es lo que pediría decíamos que hace primero se rato. apliquen los castigos que hay Claro. actualmente. claro, No, pero son no los te que ejemplares, los que Bueno. están. O sea, vuelvo a lo mismo, A ver, el Estado de les voy a Derecho, leer algo el Estado de que- Derecho no existe en México. un análisis. No existe Mira, ahora en que- México el ajá. Estado de Derecho. Esa es la realidad. Paola En está- otros lados existe el Estado de Derecho. Tú haces esto y te Pues pasa en esto. Singapur- Paola es está más hablando, normal. Paola está hablando de justicia, ¿no? Sí, yo creo que hay una Justicia, violencia, confusión tema- ahí, ¿no? No. Sí, Pues ¿no? ya Sí. lo decía, justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Yo me pregunto, ¿no es lo que nos corresponde como sociedad? No estamos Eso hablando, es ¿no? otra cosa. ¿Y qué te contestas? Al final creo que Te nos preguntas. podemos ir a la base y decir, bueno, además hay otra frase por ahí muy interesante en donde criminológicamente hablando, desde el punto de vista de la victimología, etcétera, etcétera, hay una pregunta que es bien interesante. ¿Será que las sociedades tienen la delincuencia que merecen, la violencia que merecen? Nosotros como tenemos el sociedad- gobierno que nos merecemos. Por Ese es el- supuesto, Bueno, Paola, sí, o sea, porque- lo que nosotros tenemos es el reflejo de la ignorancia Bueno, social, claro. de la manipulación social, de cómo nos han Claro. ido permeando poco a poco, ¿no? Para llegar a los niveles en donde hoy Pero estamos. entonces tenemos el trabajo que merecemos, tenemos la No, familia yo que digo, a ver, merecemos, ¿y entonces dónde está la tenemos la política mujer que pública? merecemos, tenemos el coche que merecemos. Está muy fuerte, Jesús Manuel, yo lo entiendo, Eso pero la verdad es. es que ponte a pensar, Es que- ponte a
empezar. ¿Qué hemos exigido? Claro. De lo que nos Con pide razón, la que Nicole Kidman nunca me hizo caso. No, en serio, A ver, sí que es muy fuerte. en No lo el digo yo, sentido, o sea, a ver. estoy pasando lo que las grandes instituciones del pensamiento y demás han Coincido plenamente plasmado ahí en la teoría. que los culpables también somos la sociedad civil, porque la sociedad civil que no tienes, estás investido de una autoridad del puesto, por eso mi exigencia a las autoridades es decir, tú ya lo hiciste, tú ya tuviste la oportunidad, tú ya estás ahí, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no se ha implementado el Estado de Derecho? Y créeme que sí es voluntad política, pero también ahí sí coincido contigo, que los ciudadanos hemos dejado este vacío de poder, Claro. porque si tú no le exiges y le dices, Los señor, ciudadanos, usted, los ciudadanos dejamos nuestro poder y tenemos que regresar Quiero- a ser precisamente los que tienen el poder. en este mismo Como sentido, ciudadanos. ya hablando con Los hechos, funcionarios son empleados de los ciudadanos. fíjese, estamos Y haciendo no lo hemos entendido y se ha tratado de buscar la manera en que sigamos sin A ver, entender. no lo hemos entendido nosotros ni ellos tampoco. No, pero ciudadanos, Miren, es que... les es voy a dar que- un dato que les va a dejar preso. Ven, ¿se acuerdan ustedes de la estafa maestra? ¿De la? Estafa maestra. Sí. ¿El Ok. rastrero? No, estafa maestra. Ah, yo pensé que era la estafadora maestra. ¿La maestra estafadora o qué? Bueno, aquí resulta que hay más de 2 billones de pesos perdidos en los cerros de Úbeda, como dirían, en los bolsillos desviados a la campaña de Peña Nieto. Y el tema de la ley de adquisiciones, porque estamos justamente con el grupo, hay un colectivo en México que se formó de varios interdisciplinarios con el tema de la corrupción. Entonces, ¿y por qué lo traigo a la mesa? Porque es justamente el tema, creemos a veces que tenemos ley, sí, en la mayoría de los casos sí tenemos leyes muy buenas, pero acuérdense que los legisladores siempre han dejado salidas para poder hacer las cosas. La ley hace la trampa. Y entonces, por ejemplo, ahorita el caso que estamos analizando, que es la Universidad Politécnica de Chiapas, recibió 400 millones de pesos por la estafa maestra. Y aquí también tenemos varios casos con la universidad, en la UAP y tal. Entonces, en el antepenúltimo párrafo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones de Arrendamientos y Servicios Públicos, sigue intacto en el sentido que este párrafo del artículo dice que los contratos que celebren las dependencias con las entidades o entidades y los actos jurídicos que celebren entre dependencias o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna pertenente a la Administración Pública de esa entidad federativa no estará dentro de la ley de esta aplicación. Eso es la llave para que estos cuates bajen recursos, hagan lo que sea. Este párrafo para mí es una infamia, porque es a partir de estos casos de excepción. Cuando tú la ley haces casos de excepción y tú estás perfectamente conceptualizas cuáles son los estados de excepción de la ley y es el mismo legislador que hace casos de excepción, para mí eso es una infamia, porque eso se está dándole a tolazo con el dedo. Porque mientras tú estás exigiendo transparencia, te estás exigiendo rendición de cuentas, estos cuates tienen y te dicen, sí, pero mire, el parrafito y cuando lo lees, es que, fíjate qué grave. Y todos somos abogados, ¿a poco conocías bien ese? Y claro, cuando empiezas a analizar cómo estructura la ingeniería de la corrupción y de la estafa, porque eso es lo que finalmente Javier Corral lo que está haciendo, que para mí es un héroe, porque se está jugando el pellejo. Bueno, Javier Corral es una herramienta importantísima en la campaña presidencial de Ricardo Anaya del Frente. No, claro, Está poniendo el contra foco contra la al pared gobierno al federal, gobierno, claro. al equipo de finanzas de Videgaray Y mi etcétera. pero tú puedes decir, Una oye, herramienta yo valiosísima. soy muy honesto, pero estamos evidenciando que han sido coludidos con Mario, que es un narcogobernador, que ustedes saben que es, o sea, todo el mundo lo reconoce como tal, pero el señor controla parte de la política en México. Entonces, cuando los cotos de poder se manejan a través de estos cochupos, porque tú te dicen, ¿cómo es posible que tengamos más de 2,000 millones de pesos perdidos en estos contratos poco claros, donde tú como ciudadano, yo los invito que por favor hagan el ejercicio, manden su petición de información y a ver qué les van a contestar, porque desde ahí empezamos
que empezamos la simulación. Tenemos, se supone, que una ley de transparencia donde cualquier contrato es público. Pues no, señor. Fíjese que hay contratos que están reservados y usted no puede saber la información. Y le pusieron la cláusula de confidencialidad. Exactamente. Y entonces, perdón, entonces, Pero quiero saber, no puedo saber. tu partido condicionaron 5 años en silencio en la encuesta que favoreció a Ya ni Barbosa. me digas, ¿eh? Porque Porque no es mi partido. O sea, porque- deberíamos empezar por casa. Pero te voy a decir una cosa, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo A con ver, la transparencia. Yo Hay, estoy de hay acuerdo con muchos que comentarios, transparente. algunos son de muchas gracias y que qué bueno que nos están viendo y que saludos a la mesa y saludos, René Payano está escribiendo de nuevo, Rainos Carlos, etcétera, etcétera. Pero, Aida Araceli Manso Maldonado, que se incorpora el próximo miércoles a la mesa, ella es psicóloga y es además especialista en criminología. Viene para este miércoles, dice ella, falta escuchar las opiniones de los invitados, no los han dejado hablar, eso también es violencia. La invitada es ella, o sea, ella es la que no nos ha dejado hablar, Paula, vamos a dejar hablar. No, es cierto. Yo sí los dejo hablar. Doctora Oropesa. Mira, regresando al tema de la violencia, a mí sí me gustaría tratar de completar, ¿no? un escenario, por lo menos es dificilísimo, por supuesto, dar un diagnóstico, poder llegar a alguna conclusión, pero me parece que socialmente no hay peor violencia que cuando los gobernantes que están en estas cúpulas de poder mantienen, o la visión es mantener a la sociedad en el mismo estado en el que se encuentra. Y eso me parece que es altamente violento. Cuando tú tienes estas estadísticas de pobreza, que evidentemente pobreza va de la mano con educación, tienes gente pobre porque tienes gente ignorante porque tienes gente pobre. Es un binomio que evidentemente no puede separar. Son manipulables. Claro, entonces son altamente manipulables, lo decía Paola ya hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que políticamente hablando se tiene una estrategia en donde hay que mantener, y eso no es ningún secreto de Estado, ni estoy aquí descubriendo el hilo negro, hay que mantener a la gente en ese estado de ignorancia, porque es el estado más fácil de manipulación ideológica. Entonces, si los tienes ignorantes, si los tienes sometidos bajo los programas sociales, es mucho más fácil poder hacer con ellos un caldo de cultivo, políticos, ¿no? Por supuesto. Y eso, perdóname, eso es violencia. Y me parece que es la más grave, bueno, evidentemente, de lo que estamos hablando. La violencia en cualquier estado y en cualquier situación en la que se presente ya tiene que agitar conciencias, ¿no? Pero en esta mesa de lo que estamos hablando socialmente, políticamente, etcétera, etcétera, me parece que es algo hasta insultante. ¿Cómo puedes manipular a la gente de esa forma? ¿Cómo puedes aprovecharte de la ignorancia de la gente de esa manera? ¿Cómo puedes deliberadamente someterlos a ese estado de Carencia. Violatorio de la dignidad de las personas, ¿no? Lo elemental. Exactamente, elemental para poderlos manipular y mantenerte en esas cúpulas de poder. Híjole, eso a mí sí me asfixia, me mueve, me altera, me enoja. Entonces es más violenta cuando la actitud de un político que usando todas las herramientas que tiene a su alcance y el dinero del pueblo, que debía ser usado para proyectos sociales o para políticas públicas en beneficio de todos, lo usa para mantenerse en el poder. No, pero por supuesto, Pero claro. No estoy hablando solo del caso de Puebla. Claro, Pensemos no, en no, algo. por supuesto, lo Es- puedes es exponenciar. muy amplio. Claro, Ahora, lo puedes piensa en exponenciar. algo en cifras. Si ahorita nos cuesta 10% del Producto Interno Bruto la corrupción, con ese 10%... ¿10%? Sí, 10%. Un poquito más, yo creo. Pero Sí, este sí, yo lo puedo sí, probar. sí, Es sí. que lo demás siempre me dicen, no, a ver, hay un estudio muy serio de lo que cuesta o sea, es un estudio, si quieren se los paso, Bueno, pero el tema es 10%. 10% del Producto Interno Bruto nos cuesta. Eso lo que está restando es competitividad en salud, en lo que decía, en oportunidades. Es decir, los programas sociales no deberían de estar condicionados a que votes por tal o cual partido. Eso, aunque la ley dice te están cooptando el derecho del voto, etcétera, puedes traficar con la pobreza. Entonces, lo que tenemos son gobiernos que han traficado absolutamente con la pobreza de la gente y las necesidades de la gente. Y cuando tú llegas este fin de semana, hice un recorrido desde el pasado,
llevo recorriendo toda la ciudad de Puebla, en las comunidades mucho más pobres, Azumiatla, Agua Santa, las 17 juntas auxiliares, y en todos vemos el acondicionamiento les da miedo hablar contigo, porque dicen, oiga, es que fíjese que nos van a quitar los apoyos. Y cuando tú ves el apoyo, para los que no sepan de qué estamos hablando de 750, 800 pesos al mes. ¿Eso es el apoyo? Ese es el apoyo. Y por ese apoyo y 3 cosas más, los tienen aquí agarrados. Y ¿Pero quién da esos? El gobierno estatal, el gobierno federal, estatal, porque el hoy federal, ¿no? los dos, Recursos porque son los federales. dos, pero el que tiene más cooptado aquí es la percepción, y no es percepción. Y critican a López Obrador que le quiere dar dinero a los minerias y a los ancianos. Imagínate. Por favor, hombre. Entonces, No, pero espérame. pero estos son programas federales que siempre se han, sí, estos son programas federales. Solidaridad y se ha venido. Exactamente, No, no pero- están condicionados a un partido político. Que los candidatos No, y es los que sí políticos, hay una- espera, que los candidatos y los políticos hayan hecho uso, fíjate, a través de la ignorancia de la gente, otra vez volvemos a la manipulación ideológica de la gente, que hayan hecho uso de estos programas sociales para condicionar el voto, eso es otra cosa. Pero Estos programas federales, ¿no?, que están evidentemente presupuestados para mantener a la sociedad tranquila y conforme. Pero eso entonces es están intocable. concebidos para eso. Claro, no, Jesús no Manuel. para elevar el nivel socioeconómico. Pues es No, lo por terrible del supuesto que asunto. Vuelve a hacer lo mismo, te doy el pescado en vez de enseñarte a pescar. Exactamente. Es lo que Ahora, son esos programas. Esos Pero programas además son esos eso. programas sí tienen una serie el concepto de esos programas sí es una ayuda, y por eso si ustedes ven el movimiento que se hace, el último movimiento que se hace en Indesol cuando se baja a Miranda, y este es de los operadores más fuertes políticamente. ¿Qué es Por lo eso que va a hacer? Por eso, Por va a eso estar lo ahorita ponieron, en la campaña, para claro. que todos los programas de Indesol estén considerados. Pero ya no está, ya lo sacaron. No, el que pusieron ahora es Ah, todavía es peor, es es peor, peor, es lo claro, que estoy diciendo, claro, es peor. claro. Y entonces ahora, Eviel todos o los, algo así, ¿no? sí, Un todos nombre los programas como de Arcángel, Cedesol, que no existe. de Cedesol, van a ser considerados, van a condicionar el voto todavía aún más. Y eso es terrible, porque ya empezaron. Ahorita hay una competencia, cuando tú entras a este ámbito de caminar las calles y de conocer y hablar con las personas, también ves a los otros operadores políticos de otros partidos y te da risa, porque dices, bueno, aquí ya, y nos empezamos a ver, y evidentemente la gente te empieza a decir, ya nos vinieron a tomar la credencial de elector, eso es un delito. Pero entonces, ¿dónde está la FEPADE? Pero si no tardamos. ¿Cómo que les vinieron a tomar? Sí, claro, así. A es mí que- hoy una persona en la mesa me pidió mi credencial de elector. Y te van a dar un programa Me van a dar mi social. tarjeta No de... todos. no sé qué. Pero es que ahora estamos viendo en absurdos que han transformado la ley en absurdos. Porque ya el INE dijo que las tarjetas no son es delito. Las tarjetas de Monex y todo esto. Fíjate qué grave. San Charbel. Sí, pero bueno. Sí, fue el que inventó eso, ¿no? Por eso se encumbró. Pero bueno, más allá de eso, creo que sí tenemos que transitar hacia a un Estado de Derecho más igualitario. El tema es la inequidad, el tema es la corrupción, el tema es tener estos mecanismos de exigencias, que ese dinero le llegue a la gente realmente para ser un detonador económico. Mucho han criticado a Andrés Manuel López Obrador, pero estos programas sociales deberían estar enfocados a un piso básico. No puedes pensar en un detonador económico cuando le estás entregando a la gente dinero líquido y no le estás entregando el conocimiento para saber qué hacer con él. Es que sí hay programas para eso. Alguna vez nosotros nos planteamos, mira que llevo trabajando en comunidades casi 8 No, sí, yo años, sé, ya. o sea, estoy a pie con la gente, no soy política, nunca voy a estar ahí, de pronto la gente me confunde y dice, Por cierto, ya me te vamos a encargaron ver que hablara ahí yo en un- contigo en un para- No, yo digo pública y abiertamente, a mí el tema político jamás me ha interesado, amo a mi país y desde lo que puedo hacer, lo hago, y mira que estoy con la gente. Por Pero cierto, están muy bonitas las cajitas. Mi tía Cora me regaló una cajita de preciosa, fotos de ¿no? preciosa. O sea, ese es el punto, o sea, Pues tratar a mí de no me enseñar tocó a la nada, gente. ¿eh? sí. No te tocó, luego te traigo. Sí, ya estoy aquí divorciando.
Pero bueno, La ya tía me Coral, va claro, bien. no fuera yo la tía Coral. La tía Coral. Pues a ver, un poco aterrizando. No puedes entregarle dinero líquido a la gente cuando no le has hecho saber qué pueden hacer con ellos. Nosotros hemos hecho estos estudios, ¿no?, sociales con los alumnos que tenemos de apoyo del Tecnológico Monterrey, de la Universidad de las Américas, etcétera, ¿no?, que son los que nos apoyan en los programas que nosotros implementamos en las comunidades, y hemos tratado de vislumbrar en un ejercicio imaginativo, ¿no? Por supuesto imaginativo, tratando de proyectar un escenario más o menos real. Tú entrégale a la gente de Azuñatla, Xaxama, donde quieras, cualquier comunidad marginada, entrégales 300,000 pesos. Dime qué van a hacer con ellos. No. ¿Tú crees que hay un detonante económico? No, van a hacer una barbacoa No, claro, que para celebrar, hombre. detonantes económicos de desarrollo No, social, y pero eso ve, no es cierto. te voy a Necesitas explicar. educarlos Oye, primero. Es lo que quiero- pasó con los ejidatarios de San Andrés. Exactamente, o sea, eso no funciona así. Espérame, nosotros tenemos, en Unidos por Puebla, un programa que estamos haciendo los huertos urbanos, ¿sí?, que es al revés. Hicimos un estudio que se gasta entre 50 y 300 pesos a la semana en cuestión de verduras. Entonces, a través de ecotechos y paredes, ellos cultivan estas y hacen después trueques. Lo estamos iniciando en varias colonias de aquí de la ciudad de Puebla. Yo calculo que en 2 meses los invito, pues hagamos un programa en vivo con esas comunidades y veamos el efecto. Tienes que Porque el hablar con la efecto, productora y los patrocinadores. no, pues ya lo sé, pero pues bueno, si se puede, pues aquí hablo con el patrón, si no, pues ahí si no me cuelgan. Pero bueno, yo los invito y si no traemos fotos, En esta etcétera. mesa no hay democracia, aquí hay imposición. No, está bien. Acá hay violencia. Qué bueno que aquí hay violencia. Aquí hay violencia. Acá hay violencia. Y háganle como quieran. Pero es precisamente eso. Yo sí creo que lo que tenemos que hacer para que la política pública sea detonante, y evidentemente nosotros lo hacemos a través de esta asociación, que también ya no es algo que hemos inventado. Venimos trabajando más de 5 años, se interrumpió un poco por el tema de que cancelaron 2 años el programa, el PRONAPRED, el programa de prevención del delito, porque se estaba haciendo a través del PRONAPRED. ¿Por qué? Porque estaba concebido para darle una especie de dinámica de cohesión comunitaria para rescatar los espacios públicos, y que efectivamente, además esto no lo inventé yo, esto lo hizo Sergio Fajardo, cuando yo por eso digo que sí podemos rescatar nuestra ciudad de la violencia, porque ya se hizo en Medellín. ¿Cómo lo rescatas? A ver, Pero mira, yo pienso en... públicos, educación, salud, Vamos a rescatarlo. Yo estoy de acuerdo, vamos a buscar. Lo primero que tenemos que hacer es invertir en eso. Claro. Vuelvo al estudio que hizo la Secretaría de Gobernación con los datos de todos los estados, ¿no? Sí, claro. Estamos bajísimos en policías estatales. Claro. No tenemos ni siquiera los mínimos exigibles, vamos a decir, para estas cosas. Tenemos además que capacitarlos. No tenemos las vamos a ver, academias suficientes y completas para poderlo hacer. En los datos que presenta Edna Jaime, en su está hablando de 4,5 años para poder tener la policía capacitada. ¿Por qué? Porque nuestras propias academias no están. Entonces, hay que hacer inversión. Y te invito a leer el INCIDE de Ernesto López Portillo, que coincide con Edna. Edna es muy amiga mía. De hecho, está en el colectivo que hemos hecho de transparencia, etcétera. Sí. Todos estos han sido, pues, son amigos y colegas de hacer todo este tipo. Y lo que dicen ahí, el de INCIDE también coincide, que no hemos hablado, o bueno, no hemos invertido suficientemente en la profesionalización de los policías, y tienes que mejorar los sueldos. Cuando una gente gana 6,000, 8,000 pesos al mes, pero algo, no, pero en la promedio, en el promedio es bajísimo. Además, a ver, déjame terminar. Es, independientemente de eso, es que además de los que tenemos, ¿cuántos hay? Un 6% que están tronados, o sea, ni siquiera han pasado sus exámenes, pero siguen trabajando. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que exigir. Controles de confianza, sí, y el segundo, eso sí hay. Pero los controles de confianza no debíamos empezar por los políticos, eso es, pero por los funcionarios, ¿no? por el secretario de Seguridad, por el director de la policía. Es que sabes que lo que hay es no me voy a decir, no me apelen con el antidoping. tenemos que exigirle al gobierno
que se invierta en eso en vez de en otras tonterías que estén invirtiendo, como es la publicidad. Y me de río ellos, porque ¿no? es que tienes toda la Como la razón. publicidad de ellos. Claro. Entonces, ¿qué pasó aquí en Puebla? Quitaron todos los ministerios públicos que ahorita están regresándolos. Hablaban de la dificultad para levantar un acta. Bueno, era porque no había ministerios públicos. Y así como han quitado todas esas cosas, han quitado muchas cosas en aras de gastar en publicidad, en publicidad personal, en todas esas cosas que están gastando que son inútiles. Pero a que más Inútiles te vas, socialmente, no solamente pero la inútiles, herramienta más útil espérame, para fortalecer al son político. violatorias, Sí, perdóname. son delitos, Por eso, porque un pero- político no debería de utilizar recursos Bueno. públicos, está en la ley. Sí, sí. Pero entonces, señores, Bueno, yo les pero- preguntaría, ¿dónde está la autoridad Bueno, de PADE? tuvo La ley que casi está venir la todo. Suprema Corte de Justicia a decirle a los legisladores, Las secundarias, porque tienes X número de años que tenías que haber legislado y no has legislado. O sea, es el conjunto Oye, de todos ellos los que han hecho precisamente que no funcione y que no haya el Y Estado por de eso, Derecho que no, está el pidiendo. Estado José fracasado. Manuel. A ver, José Sí, Manuel, yo no digo que no sea un Estado José fracasado. Manuel. No, yo creo que no José estamos Manuel. discutiendo, yo creo que estamos de acuerdo. Chalchihuahua. Cientos de policías para desbloquear la manifestación de los pobladores de Chalchihuahua Y se con las mueren consecuencias que todos conocemos, la invención de todo un fenómeno para explicar que había sido un cuetón el que había matado al niño, todo el dinero que se gastó en prensa nacional e internacional, todos los documentales, las grabaciones, las mesas de prensa, etcétera, 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 para que vinieran a descubrir lo que todo el mundo sabía, ¿no? Una bala de un policía que no sabe disparar y que salió el proyectil y mató al niño, le pegó, etcétera. Un niño que no iba ni a la manifestación, venía de su escuela rumbo a su casa. Bueno, pregunto, ¿dónde están todos esos policías? Porque cuando asaltan a alguien, no están esos policías. ¿Dónde está esa fuerza pública en el momento en el que a una señora y a un señor a bordo de un metrobús, de esta cosa de los que van en la 11, los asaltan? ¿Dónde están? Yo hace unos días estuve en la Ciudad de México. Es la falta de policías que hay. Estuve en la Nomás Ciudad de las México Estados en eventos en y donde deberían fui a la T2. ¿Quieres que te diga dónde están? Fui a la T2 y tomé el Metrobús de la Ciudad de México. Mi tarjetita de 30 pesos, 10 pesos por viaje. Los Metrobuses el autobús trae su cámara. En cada estación se sube un policía. A bordo hay un policía. Sí, claro. Siempre hay un policía. Y todo se va grabado. La todo se Ciudad va de filmando. México. En la Ciudad de México. La Ciudad de México es Oye, de las que tienen más policías en Mancera función de creo que habitantes. no lo está haciendo mal. No lo está haciendo mal. Aquí, ¿qué está pasando? Que las concesiones, que los negocios por abajo de la mesa, donde intervienen los Totalmente, políticos, donde intervienen los totalmente. funcionarios, donde intervienen los empresarios del transporte nacional, etcétera, nos usan simplemente como un conejillo de indias para seguir haciendo una fortuna. Y entonces los policías van a cuidar ¿qué? Las casas de los políticos, Eso es lo que voy. los edificios Me públicos. preguntas dónde están los policías. Pero no están cuidando a la sociedad. Oye, Jesús El Manuel, exgobernador Moreno Valle tiene 24 guaruras pagados por el Estado. Claro. Jesús Manuel, me estás preguntando Señora. dónde están los policías. Te voy a dar un caso muy Manera de- concreto. La colonia Belisario Domínguez, que está, exacto, si la conoces, ¿dónde está? Por ahí, por Teléfonos de México. Atrasito, Por Teléfonos de México, atrasito. exactamente. Ha sido una colonia violenta, donde Donde- últimamente ha habido exceso de violencia. Sí. ¿Y dónde están los policías? ¿En dónde? En la Nueva Poniente, antes de llegar al Boulevard Atlisco. Ahí en una casa, ahí encuentra siempre 5 policías o 6 policías cuidando esa casa. ¿De quiénes? No lo sé. Bueno, hay que investigar. No hay lo que sé. investigar, pero Pero sobre la Nueva Poniente, independientemente, ahí los tienes. Y están atravesando, la Belisario Domínguez está atravesando precisamente el Boulevard Atlisco. Entonces, es ahí la están los oficina policías. de UKIP. Pero no se da cuenta que damos vueltas. bueno, pero además de la oficina de Guido no. Que por Lo cierto que se dices- presentaron en la Procuraduría a declarar por el espionaje. Sí, claro, pero bueno, independientemente, ese es otro tema que quedaría para otro programa, pero regresando, es que es lo que dices, es cierto. Creo que también hay muchos negocios de políticos que su negocio ha sido la seguridad pública, ¿no? Entonces ellos tienen sus propias
compañías para que tú De seguridad privada. de seguridad privada. Entonces también han hecho un negocio de la inseguridad, un negocio. Y entonces aquí empecemos a desmantelar. Por eso el tema que estamos haciendo con Edna Jaime, con Mauricio Merino, con Animal Político, con todos estos que estamos, lo de la estafa maestra, y desmantelar con Javier Corral, que está haciendo del desmantelamiento de la corrupción. Tenemos que empezar a hablar de la raíz, a ver, entonces, si tú tienes tu empresa de seguridad y lo que quieres seguir teniendo son antes para que te contraten, y no hay nadie que te diga, oiga, lo que está usted haciendo no solamente está mal, perdón. Es que hemos privatizado la seguridad pública, como se han privatizado todos los Las servicios, cárceles, quieres privatizar las cárceles, también. y entonces Se ha privatizado perdóname, el agua, se ha privatizado la recolección de la y eso basura, es violatorio la policía se ha constitucional. privatizado. Son servicios al gobierno, públicos. exigamos al Perdón. gobierno que cumpla con una de sus principales obligaciones, que es la seguridad de Pero la a ver, sociedad. hablemos de los estados fallidos, ¿y no ¿no? les parece algo más violento Que lo que está que pasando en esta lucrar mesa. justamente con el dolor y la vulnerabilidad humana, que es lo que estamos viendo? Vaya, Fuerte. como para cerrar este tema de la violencia con todo lo que se está manejando ahorita, pero a mí me parece catastrófico irnos a la raíz. Yo preguntaría, ¿y cuál es la raíz en un fenómeno multifactorial? Francamente es un poco preocupante no saber ni siquiera por dónde empezar a actuar. Exacto. Ok, vamos a tener toda la buena intención y la mejor fe y el A ver, entusiasmo, yo sí creo que sí, y vamos a traer a pero los mejores especialistas no. y nos vamos a sentar en la mesa y vamos a tratar de resolver desde la voluntad No, civil Ana Luisa, el problema. yo te lo digo muy claro, y sí ¿Por sé dónde cómo, empiezas? y sí, ¿por dónde empiezas? ¿Por Por una dónde fiscalía empiezas? que sirva. Tenemos que tener una fiscalía que sirva, que empiece a, pues se reirán, pero es que es me da cierto. risa, pero mira, Perdón, es que al mira, inicio del sexenio pasado yo me senté en una mesa con un común amigo, que ya no está en el gobierno, me senté con un común amigo y le digo, ya vamos a hacer un análisis del gabinete. Al inicio del sexenio pasado, no de este. Y entonces los dos coincidimos en que la persona más decente en el gobierno era el procurador Víctor Carranca, por los antecedentes que tenía de familia, de juristas, Y de académicos, constitucionalistas, claro, académicos, institución, etc. claro. es un imbécil. Es una persona decente. No, es una persona decente. Y no necesitamos un fiscal que sea persona decente. Es un fiscal carnal, Necesitamos uno es un que sea fiscal, muy canijo, ¿vale? no, Decía- es un fiscal servil, es la misma, ha Pero jugado es el mismo un papel. fiscal que protege los intereses Pues eso del es corrupto. poder político. Bueno, A ver, desde es el una punto de vista, complicidad. desde el punto de vista de la Complicidad. filosofía, te voy a decir Ah, que bueno. la violencia Decía- se combate decía- con la propia violencia. Decía hace muchos años. La violencia se combate con la propia violencia. El teniente Pues sí, Y porque ahora el si Estado quieres tiene, y ahora si sí, quieres tiene lo vamos a razón Flores en Narro, el Flores concepto. Narro. Sí, tú lo Felipe, conociste. Felipe, claro, sí, lo Don he dicho. Felipe decía alguna vez que decía, oiga, teniente, ¿qué gente tiene usted acá? Dice, tú te vendrías de policía judicial, ¿no, verdad? Entonces, déjalos como están, no le muevas, ahí se necesita gente. Pero Brava, no solamente eso, a ver, volvemos al tema de por qué, a ver, mientras no tengamos el tema de la aplicación de la ley es muy delicado, ¿por qué? Porque necesitas pesos y contrapesos. Exacto. Y por eso me iba yo a este tipo que hemos encontrado de párrafos en la ley que han permitido hacer este tema de la corrupción y de la impunidad, y donde se van miles de millones de pesos de nuestros impuestos, Sí. que están mermando a México de tener recursos. Mira, si tú haces una administración eficaz, alcanza la lana. Somos un país tremendamente rico, muy mal administrado. Y si a mí me preguntaras qué se necesita hacer, una fiscalía que sirva, un fiscal autónomo, con recursos, con inteligencia, que aplique la ley, que integre bien las carpetas, porque no hay que olvidar la nueva Sí, reforma. con la reforma con la hay que integrar reforma las carpetas. tienes que integrar las carpetas y Sí, tienes que realmente tener estas eran las profesionalizado averiguaciones Sí, no, profesional. Entonces, pero averiguaciones. sí, lo que no, pero sí cambia, bueno, Te yo vas a otro sí juez, te vas a un tema ya más complicado, y entonces sí hay una distinción entre antes. Me encanta que tomaras ese tema de la nueva justicia. Pues, ¿Qué hicieron los gobiernos durante 8 años? ¿Y qué castigo han tenido? Ay, Porque no, no claro. cumplieron con todo lo que tenían que cumplir para la implementación del nuevo sistema. No, y te voy por a decir eso, lo que hacen. y pesos y contrapesos. Si tú no tienes Bueno, hubo consecuencia un de estado no que se negó, ¿no? Hay un estado que se negó, que dijo que no le entraba. Bueno, pero voy a lo mismo, Jesús Manuel. O sea,
Estoy de acuerdo, los contrapesos se han perdido en México. Pues eso Sí, se han perdido. A ver, ¿qué consecuencia vas a tener? Pero- a ver, vamos a algo muy básico. Permíteme, los mismos señores autoridades que se ponen plazos y se ponen cosas para que tienen que cumplir, no les ponen nunca una sanción dentro de la propia ley. Si tú no vas a la velocidad famosos adecuada, transitorios. si tú no vas a la velocidad adecuada, te pongo una multa y te la cobro, ¿no? Pero si yo, autoridad, tengo que hacer ciertas cosas, llámale ejecutivo, llámale legislativo, llámale judicial, el que quieras, no cumple, no le pasa Están nada. los estados de excepción y justamente por los, No hay una por sanción, los- ¿quién es? por No los existe. estados de excepción que hay en la ley está la mecánica de violentar el estado de derecho. Creo que llegó la hora de que por eso estos colectivos, y los invito, o sea, porque finalmente estos colectivos que hemos hecho Estos colectivos sociales están funcionando. están funcionando Los y partidos están políticos no están funcionando. precisamente ¿Dónde están? porque son Entonces, los primeros que no se poder quieren social, someter la a propia la sociedad. transparencia, son a Vuelvo- la rendición de vuelvo a lo cuentas. mismo, la sociedad es la que está Claro, presionando para claro. que hagan estas cosas. Pero siempre ha sido así, ¿eh? Sí, no, por Mira, eso. los que hemos sido activistas, y mira, yo tengo 6 reformas constitucionales, a mí no me la cuentan, no me la cuentas, porque yo desde la sociedad civil he hecho 6 reformas constitucionales. Y la última fue el 6º constitucional, que es el derecho al acceso a internet, que es un derecho humano. Y trajimos a De la Rúa y trajimos a mucha gente a hablar. Tenemos derecho, pero no es gratis. Bueno, sí Pagamos es gratuito, 200 no, megas, perdóname, pero nunca nos es, los dan, es ¿no? gratuito, pero en la ley secundaria, ahí te lo puedes decir, a ver, Barry Pinos, a Alejandra Lagunes, nos bloqueó parte de la ley secundaria. Y el compañero Lozano, ¿no? Volvemos Que- Es que volvemos mira, a lo pero mismo. espera, Volvemos pero a lo mira, mismo. La espérame, reforma pero constitucional se hace, espérame. pero las leyes secundarias no funcionan. Las leyes Así es, secundarias, En el caso de la ley cuando, Bala. cuando aterrizas en la realidad social No. tienes un enfoque La ley de totalmente seguridad diferente a es lo la que ley Bala. quiso decir. La de publicidad gubernamental, Claro. tuvo que venir una sentencia de la Corte para ver si a venir legislan los señores legisladores. Lo que debieron de haber legislado hace X pero número de nosotros años. proponíamos algo, desde la Cumbre Ciudadana propusimos algo mucho mejor que eso, que era que, como en Francia, y que por eso la campaña de ni un peso más, porque lo que queríamos es que se legislara que los gobiernos no pueden utilizar ningún medio de comunicación salvo en tres excepciones: salud, campañas de educación y temas de por ejemplo, un temblor, un tornado, un desastre natural, efectivamente. Esos son los únicos 3 casos en lo que es como la legislación francesa. Y está ahí, está nuestra iniciativa perfectamente presentada. Lo que pasa es que no le han querido entrar porque, de acuerdo a IVOPE, tenemos 38,000 millones de pesos que se le dan a los medios de comunicación. Y entonces, ahí está, claro, entonces te ven con cara diciendo, no, pues me vas a afectar mi negocio. Y ese es el tema, que este país está hecho en función de cuotas y de cuates. La complicidad Y de la los grupos de complicidad, poder. claro. Y entonces, la mafia del Los poder poderes es real. fácticos. Por eso me interesó el comentario que hace Frentes Políticos en Excelsior ayer, en Sí, contra claro. del gobierno y de los datos que da, que todo el mundo lo sabe, porque hasta ahora el Excelsior se fija en esto. Ya me habías dejado No, no atrás. sé, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, el cheque no? no llegó. ¿Qué sucedió? ¿Se terminó el convenio? ¿Cómo? ¿O será que Rafael ya no va a ser candidato? Entonces ya se acabó el compromiso, ¿no? Claro, claro, claro. Y ese es otro detonante u otro foco para poder ver a qué grado se maneja la violencia. Porque eso también es violencia. Claro. Eso es violencia psicológica. Esto es la fuerza de los medios de comunicación. Cómo están sesgando el pensamiento de una comunidad, de una sociedad, hacia ciertos matices. ¿Me explico? ¿Qué es lo que nosotros vemos como sociedad? Pues lo que nos dejan ver, ¿no? Ujú. Y al final esto que nos dejan ver es un sesgo ideológico. Lo que tú a través de estas cosas Exactamente, estás y consiguiendo, eso también es información. violencia. Bueno, es como la violencia justamente intrafamiliar, que empieza la violencia económica, que el marido o ex marido te dice, te voy a dar, Yo y eso pago es- y yo pago tú me si obedeces. tú me obedeces, pero en el momento que te dejo de pagar. Y miren, y esto, si nos vamos a cuestión... Pero también hay casos al revés, ¿eh? Pero espérame, a Hay cuestión... casos en que la mujer paga te obedeces, Y somete a los... y somete. Pero bueno, yo creo que esos son los menos en el demás. colectivo donde yo milito. somete a los- Híjole, bueno. Hace muchos años que hablaban de eso, de una diputada que nos explicó todo lo que es
Las violencias de género. No, equidad de género, Ajá. obvio, se daba todavía en la época de la equidad. Okay. Yo estoy de acuerdo con usted, quiero recuperar mis derechos que he perdido. Sí, Eso eso, que Ay, se eso llama- parece que vas a hacer el club de Manolito, hombre, no. Tenemos, Por favor. ¿cómo decirlo? No soluciones, pero sí. ¿Recomendaciones para ser menos violentos sí, bueno, ayer como yo, sociedad? sí, Yo diría que sí, empezando por la casa. empezando por la educación, ¿no? Educación. Los valores son fundamentales En la casa. y déjame insistir que tenemos como sociedad que exigir que tengamos un castigo, que se aplique el Estado de Derecho, que haya consecuencias, y para eso hoy no tenemos una fiscalía o no tenemos los elementos jurídicos necesarios para que haya un contrapeso. Hoy tenemos que castigar los delitos, no se están castigando, tenemos 98.5% de impunidad y eso es muy grave. Eso quiere decir que es muy buen negocio ser delincuente. Y tenemos dos delincuencias de cuello blanco, tenemos el ejemplo de Duarte, los dos Duartes, el Duarte de Chihuahua y el Duarte de Veracruz, que es una simulación. Mientras el señor dice que está en la cárcel, su señora se gasta en Harrods 50,000 libras en un día de shopping. No, Entonces, no creo. sí, claro, No. allá afuera, no, ¿Qué ¿cómo? compras con 50,000? Ah, se compró no sé qué, salió, te voy a dar la nota de lo que compró. 5,000, sí, pero No, 50,000. un reloj de quién sabe qué, todo eso, y eso lo paga el pueblo de Veracruz, mientras el pueblo de Veracruz está muriéndose de Bueno, hambre. Harrods es Harrods, yo también. Aquí Bueno, bueno, pues, es una sí, señora, pero, sí, pero Por pero lo menos ¿por tiene qué? buen gusto, ¿no? No tiene buen gusto, Dios. Pues bueno, está muy chusto el asunto, pero yo lo veo en gravísimo y que tenemos, para mí, recuperar el sentido de comunidad. La política pública debe de empezar a pensar en la justicia restaurativa, en la educación para la paz. Es fundamental tener programas de educación para la paz. La educación para la paz no es un discurso más, debe de estar inmerso en las escuelas, Oye, en pero Oye, los Paola, maestros Paola, tienen la en las capacidad casas. de dar Paola, en las esa Hay que instrucción para la más que en las paz. escuelas, Pero en ni los siquiera la cines. comprenden, Pero o sea, si en no el es CENTE, como- en los sindicatos se Pero Están muy negativos ustedes, No, no, me no, cae Paola, que no, no se no, pueden insisto que son quedar. discursos. Paola, Son yo discursos estoy de acuerdo nada con la más. educación para la paz. Pero deben estar en la casa. Claro, Ahí es por donde debe supuesto, pero como yo no puedo entrar, yo autoridad, no puedo entrar a tu casa No, y pero decir, pueden oye, tal, empezar a capacitar a los los talleres, padres. y Unidos por Y Puebla los estamos talleres. dando talleres de eso, Sí, ya por eso. lo hemos dado. Ahí es donde debe en- empezar. La violencia familiar, ahí es No, donde a empieza. ver, Si tú ves en una casa que el papá golpea a la mamá, va a haber Pero no solamente eso, a ver. La mamá Te voy golpea a al hablar. papá. No solamente eso. Entonces se golpean todos ahí. Hay un caso de hace 30 años. Pero yo voy a un la conocido violencia funcionario público que No, denunció a su mujer porque lo arañó. Sí, no, pero, Fue pero famosísimo. si eso lo ve el niño, Es lo que aprende, es lo que claro, aprende. Es como si claro. el niño, hace un momento se habló algo de corrupción. ¿Cómo va a hablar el papá de tienes que ser honesto cuando ve el niño que el papá le da la mordida a la agencia de tránsito? Mira, no solamente Tiene que es en la empezar por casa, ahí, tiene que empezar por ahí. en muchas cuestiones de usos y costumbres en México hay un tema del machismo, perdón, y aquí sí es Sí. importante. Tú tienes que atender a tu papá, a tu hermanito, y le Sí, dicen a la niña, que hay y que cambiarlo. todo eso tiene que cambiar la mecánica. Por eso, mucho el tema, por ejemplo, María Montessori escribió de Educación para la Paz, y hay un programa de Naciones Unidas que efectivamente se ha retomado un poco con el tema de las orquestas de Fundación Azteca, por ejemplo. De ahí viene ese principio, que es empezar, y viene un tema aquí fundamental, la competencia. En la educación Montessori, ¿por qué está prohibido las calificaciones? Porque el tema de si tú eres de 10 y yo soy de 7, etcétera, hay una competencia. La competencia es violencia. En lugar de potencializar las habilidades de la persona y de cooperación, ¿para qué eres buena tú y para qué soy buena? Espérame, ¿la competencia es violencia? Sí. Pues solamente Totalmente. que sean de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, pero... No, es violencia No, a ver, de la explícame eso. competencia. No, además No, esto es no un me análisis muy queda serio. claro eso. Te voy a dar el libro de María Montessori porque ahí lo explica muy Pero bien. a mí me A ver, expulsaron en el No, primero de no, kinder, no, o sea, no, no. a mí fueron violentos desde el primero de No, kinder. exactamente. Pero la competencia La es competencia, violencia, eso la no competencia vale. de calificación. La competencia de violencia Una no cosa creo es que sea. competencia, La otra cosa es competencia- Según qué tipo de la- competencia estamos- puede ser claro, violenta. estamos hablando La de Pero la escuela, la competencia y o sea, calificar a un niño lo con 10 aseguro. y a otro Sí, con claro. 7 es violento. No, claro que no. Es violento. Haces un desde tema el de punto- descalificación.
Desde el punto de y vista no de estás Mariano contribuyendo, Montessori, puede ser que sí. y no estás contribuyendo a sociedades equitativas, igualitarias, de cohesión comunitaria. Y mira, te puedo dar los autores y les mando la bibliografía para que la siguiente nos agarremos, pero con bases. A eso, no, espérame. Y La violencia, no tenemos más. No, la violencia, ¿dónde está? Estás muy violento. No, es que lo que digo es cierto. Es cierto en el sentido de que la competencia engendra la violencia, perdón, la violencia Engendra violencia, No. pero ya viste que aquí no funciona. Oye, Nosotros somos regresemos. ecuánimes. Regresemos a Kinder. No, pero espérame, yo sí me Educación quedo para la pensando paz. en eso. Yo estoy de acuerdo De contigo. si educación Y la para la educación paz. calificar para a la uno paz. con una nota y a otro con otra es violento. Sí, totalmente. Eso sí me preocupa A ver, mucho. ¿puedo nada más como un Bueno, poco establecer esto? Yo creo que nos Establece. estamos confundiendo en dos conceptos que son muy importantes. Una cosa es la competencia y otra cosa es la rivalidad. Socialmente hablando, la competencia no solamente es algo permitido, sino que además debe de ser obligatorio, porque es lo que lleva a las sociedades a ser esta... violencias, No, a la violencia. espérame, Paola. Es lo que lleva a las sociedades a desarrollarse de manera positiva, a poder superarse todos los días en una, los deportes, en una en los sana deportes deben una competencia, por competencia supuesto. natación. Pero es una Compe- distinta competencia, Déjame no es terminar. descalificando A ver, al otro. Déjame terminar la Está idea. bien. Entonces, en esta competencia, sí compites Dalai, contra tu Dalai. propio, compites contra tu tiempo, compites contra una persona que va a hacerte mejor todos los días. Eso es competencia. Ahora, rivalidad, ese es otro tema, que me parece que ese es donde quizá podemos estar perdidos. Porque la rivalidad es lo que lleva, nada más como finalidad, a la destrucción del adversario. Entonces, un La rival... competencia descalifica y la descalificación es violencia. Pues, Sí, o sea, Oye, de eso a ver, te habla- yo nunca he ido a Montessori. Yo Mi sí. hija estudió No, pero eso no es de sistema Montessori, normal. esos conceptos No sé básicos cómo de funcionan tecnología. esas cosas del Montessori. He oído muy buenos comentarios. Mis hijos son montessorianos. He doctor. oído personas que han ganado mucho dinero con una escuela de Montessori, etcétera, etcétera. Pero bueno. No, todo lo ves que en función de No, negocio. es lo que yo he escuchado nada más, lo que escucho. Pero bueno, finalmente me preocupa la definición de si calificar con una nota de 10 a uno que estudió y que obtuvo el 10 y a otro que Se la al vivió en la 6 fiesta y y que llega hagas a público que uno saca 10 y otro saque 6. Eso no es ¿Eso es violento? Es que ese tema sí me dejó así como sembrado. Yo siento que. No, es que Yo en lo personal siento que no es violento. La competencia no Simple y puede ser sencillamente, yo lo violenta. veo. Las razones tendrá doña María Montessori, que fue quien empezó con este tema, de decirlo. O sea, se No, puede decía, tomar que el niño sacó 7 y le hace Sí. bullying sus compañeros, sí, claro. que eso sea la Ese es el derivación de no, la derivación violencia. de la violencia que ella establece, pero no solamente eso. Está el otro, el alemán igual, que es el fundador del sistema Waldorf. ¿Alzheimer? No. ¿Y no será que Parkinson. caemos, a ver, ¿y no será que estamos Este- cayendo en un tema de violencia redirigida? Porque eso también es bien interesante. No, pero Cuando a ver. estás hablando de frustraciones, que es lo que puede ver, sentir el niño, te voy a decir una que, cosa, que está cuando el sacando niño- 7, A tiene que ver. redirigir Yo voy a esa hacer una violencia cosa. hacia otro El canal. hecho de que haya una nota, una calificación en sí, no lo veo violenta. A lo mejor el bullying que le hacen por No, eso es pero lo que espérame. conviene la Sí te O violencia. sea, la consecuencia de que saque una mala nota. A ver, les voy a decir, en el Puede ser, principio, ¿no? Igual les- puede ser. Yo nunca estuve en el cuadro de honor, pero fui el primero en el cuadro de deshonor porque fui el primer expulsado. Entonces, digo, No, ningún pero a ver. mérito Y que nos nadie costaba, tiene. nos ha costado. Ningún ¿Saben mérito por que qué? nadie A tiene. ver, esto es en serio. ¿Saben por qué en el Montessori no hay calificaciones? Precisamente porque genera violencia. Y genera violencia en el sentido de que tú te sientes mejor que otro. Y lo que tú tienes que ayudar al otro a desarrollar sus habilidades. Eso empieza en un principio de igualdad, de equidad y de potencializar al otro ser humano. Ese es el principio de educación para la paz. Y lo tiene el otro, que es el redactor para la ONU, que yo he hablado con él, se me fue el nombre, el pariente le van a dar beso, pero no, y el otro no es Se Friedrich, contagia. sí, ¿verdad? Sí. Pero estos dos autores, y bueno, los dos, María Montessori y el otro ya se murieron, pero el otro que te digo, es defensor y es el mayor expositor de la educación para la paz. Los programas de la ONU están basados en esto,
Y lo que ellos establecen es, necesitamos tener sociedades donde tengamos un principio de cohesión comunitaria. Y la cohesión comunitaria tiene que tener un principio de sociedades que construyan, la construcción tiene que ser en sentido del bien común. Si a ver, tú pero no- entonces ¿no sería mejor educar para el amor, educar para el humanismo? Para la paz, educar, claro. pero la paz es en consecuencia de... Sí, la ¿No? paz es la consecuencia de lo que tú estás diciendo. Es decir, si yo colaboro contigo, en lugar de que tú sacaste 7 y seas el burro y tal, porque hay... A ver, Es que- ¿qué debo hacer en este momento? ¿Me debo violentar? No, es No, que es tú dijiste eso, entonces Paula, a ti te tú diré la el cuadro estás, de tú la beso estás no. planteando con que eso va. cuadro de ¿Y beso por qué no? no se marca que el que sacó 10 ayude al que tiene 7 para que suba 10? Ese es el concepto de Montessori, Ese pero no sería el con la trabajo en calificación. armonía. Pero si no Entonces, tiene calificación, ¿cómo lo mides? Lo mides con que estés cumpliendo una serie de... ¿Cómo se mide en Montessori? Te digo porque mis Sí, hijos sí, han es estado en Montessori. Montessori, yo soy montessoriana y creo que es el mejor sistema del mundo. Y de hecho, los invito a leer un tema que se llama The Montessori Mafia, que es un paper muy bien fundamentado de por qué los cerebros y los que han cambiado el mundo son los que han estudiado en el sistema Montessori, porque estamos ¿Deina entrenados. pasó por ahí? Ya empezaste con las Estoy preguntando, pues es que yo no sé. ¿A mí pasó por O ahí? sea, Jay, No, pero esos no están cambiando la a México, UNAM, están esos jodiendo a México. no funciona. Eso no es cambiar a México, es joder a México. Señores, yo ya tengo hambre. Sistemas disfuncionales. Estamos ¿no? disfuncionales hoy. Claro. Oye, Paula Migoya, muchas gracias. La verdad No, es que muchas gracias. no leo todos los comentarios, había un montón de comentarios hoy. Primero porque a la hora de cerrar esto perdí los otros comentarios y bueno, ya no me meto en problemas, pero casi todos tienen que ver con que no te dejamos hablar. Otros dicen que te Somos exaltas mucho, violentos. que te exaltas mucho. Así hablo. Y otros dicen que muy interesante el tema y sobre seleccionar los secretos a voces, que lo que pasó con Beto Aguilar que se fue. Gracias a todos los que nos están viendo. Quiero decirles que hay gente más o menos de todos los sectores socioeconómicos y políticos e ideológicos que están unidos en las vistas de Pues muchas gracias por desde la funcionarios invitación. federales Gusto. hasta los locales, etc. Saben que- Bueno, yo ya sé que andas buscando ser candidata, ya sé que vas a estar en la encuesta, ya sé todas esas cosas. Pero si no llegaras, que yo espero que no sea así, pero si de casualidad no llegaras, pues te vienes a platicar aquí de lunes a jueves, el día que quieras, para que levantes el rating Para del que plan levante el B. rating, porque ahorita sí lo levanto. Doctora López Amo. No, hombre, pues, gracias como siempre, ¿no? Por la participación en esta mesa. Los temas son interesantísimos. De verdad es que violencia es un tema infinito, no va a terminar. Pues ya lo decíamos, con eso abrimos el programa, ¿no? La violencia es tan vieja como la existencia de la humanidad. Entonces, poder desmembrar el concepto de violencia, entender los factores que la engendran, que la detonan, que la hacen exponencial, los factores con los que podemos disminuirla. Evidentemente, terminar con la violencia es una enorme utopía. Eso no se va a poder lograr nunca, pero creo que sí se pueden establecer canales en los que podamos disminuirla para que la sociedad pueda vivir de otra manera. En las condiciones en las que estamos, híjole, la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Hoy día estamos siendo violentados de muchísimas formas y bueno, creo que la sociedad tiene que comenzar a rescatar estos... A recuperar su espacio, ¿no? A recuperar estos espacios, a rescatar sus ideologías, sus valores, ¿no? Que bueno, lo decíamos hace un momento, los valores no es que se estén perdiendo, es que están cambiando, están evolucionando y tenemos que movernos de acuerdo a estas demandas sociales. Sí. Abogado Rodoreda. Pues yo coincido, o sea, si la sociedad no empieza a actuar, esto se ve cada vez peor. O sea, necesitamos que la sociedad actúe para que precisamente todo lo que es violencia recupere. Es absurdo que ahorita actualmente para lo primero que van a hacer para comprar una casa o para vivir buscan un fraccionamiento cerrado o buscan un edificio que tenga muy buenos controles de seguridad. Eso es lo que es el absurdo que estamos llegando, cuando antiguamente podíamos, y el aumento de violencia ha venido en los últimos 30 años. ¿No se te hace absurdo que hoy todo el mundo quiere vivir en un clúster con más Por eso, seguridad? por eso. Entonces hemos perdido, para Eso. mí, es
es Yo estoy violencia. fuera de todo. Vuelvo al inicio, A mí Paola. Yo parece odiaría yo también. vivir Yo en un odiaría closet. vivir en Odiaría yo vivir en también. un closet. Me ¿Qué sumo voy a al- hacer sin las qué horror. memelas? ¿Qué voy a hacer No, sin pero el a lo que voy, gozador? Yo voy a ¿Qué hacer voy a hacer ya sin voy a el ser bolero? tu vecina. Yo lo que creo Estoy es que viendo va a ser tu cada vecina, quien güey. busca precisamente e invierte en su propia seguridad. Se ha hablado O aquí sea, de que mi seguridad, vecino va a estar aquí ¿cuánto le cuesta a la ciudad, cuánto le cuesta al ciudadano su propia Claro, seguridad? claro. Debería De ser del verdad, gobierno. Pero a ver, Bueno. eso no le corresponde al Estado. Por eso, déjame terminar de hablar, por favor. No, Es lo que yo he dicho, cuando el La invitada Estado... es ella. Exactamente. Yo me callo. La próxima vienes Cuando- invitado tú, ¿eh? Cuando exijamos que el gobierno invierta en seguridad y no lo considere como el concepto de Gasto. gasto en seguridad. Eso me gustó. Esa es la gran diferencia. Pero A hay que ver, invertir acá me en están cosas. diciendo que la propuesta que le estoy diciendo a Paola Migoya no va a ser posible. Que me vaya yo despidiendo de ella porque no va a ser colaboradora. ¿Eso qué quiere decir? A todos. Bueno. Bueno, es que siendo Este- Que funcionario... a lo mejor, pero me No puedes entendí. invitar para No decir entendí, qué voy a pero hacer. bueno. Oye, eso quiere decir que siendo funcionaria puede seguir viniendo. Claro. Bueno, Pero que no mañana. les gustó, o que ya me No, me corran. están diciendo que me despida yo de que vas a ser colaborador. O sea que seguramente saben algo que tú no sabes ni yo tampoco. Mañana martes viene Fritz Glockner, mañana viene Noé Ixbalanque. Fidencio no puede venir porque le pusieron clases en la universidad, entonces va a estar los días miércoles. Y se incorpora mañana Malusa Gómez. Mañana viene ya Malusa Gómez, que ya regresó de Austin, y se incorpora a la mesa y algún invitado que no me ha confirmado. Pero bueno, mañana el programa promete estar interesante y seguiremos con los temas relacionados con la violencia. Muchas gracias a todas las personas que nos escribieron, que nos mandaron, que nos dijeron. El programa se repetirá, bueno, queda ahí en el archivo en Facebook, se repetirá en YouTube íntegro y se generarán cápsulas a partir de las 11 de la mañana o algo así, ¿no? Tendremos cápsulas ya de los momentos más importantes de la discusión violenta de Paola Migoya y de la defensa de la doctora europea. Oye, si yo soy amor y paz, de verdad, yo tengo el principio de la yoga de Ahimsa, de verdad, el no violento. Eres como el yin y el yang, que no sabemos qué momento. Tengo energía para decir las cosas y me apasiona mi estado, me Sí, apasiona nada mi más país. que a los que debes violentar es a los, A los del políticos PRI, a los del corruptos, PAN, sí, a los- claro. Pero no, a ver, compañeros, No los humilles, ciudadanos. Oye, ¿ustedes saben cómo es esto? En la batalla legislativa, cuando haces el diario de los debates, y después tan amigos como siempre. Pero el debate No, no, si aquí nadie se enriquece. pelea, hombre, por favor. Yo no Menos me en peleo, además ayunas. quiero mucho a Ana Y Luisa, menos en a ayunas. Rodoreda, que vaya, a Jesús Manuel. Y a ver si nos toca cajita para la próxima. Exacto. Vete a orar, nada más, Gracias, Magno. José Manuel, gracias, doctora. Besos a la tía Cora. Muchas gracias.